Lo primero que vamos a hacer es crear una solución en blanco para empezar con nuestro proyecto. Entonces creamos aquí nuestra solución en blanco. Y sobre esa solución vamos a agregar los proyectos que necesitemos. Entonces el primero que vamos a agregar es un proyecto de biblioteca de clases. Ese proyecto va a ser para nuestra capa de negocio, que por el momento solo va a tener una clase que se va a encargar de convertir un objeto a un tipo de dato que nosotros queramos, haciendo uso de un método genérico. Entonces esas clases son conocidas como clases auxiliares o helpers en inglés. Entonces la vamos a escribir como valores helper. En esta clase vamos a agregar un método que va a ser estático. Los métodos estáticos, recordemos que nos sirven para hacer uso de ellos sin necesidad de una instancia de clase. Este va a retornar un tipo de dato genérico y se va a llamar obtener valor. Con esta notación indicamos que el método es genérico. Posteriormente simplemente decimos que vamos a recibir un object. Por ejemplo, se llama objeto. Finalmente lo único que vamos a hacer es que vamos a retornar el objeto haciéndole una conversión o casteo mediante esta anotación de acá a la clase que haya llegado. Y fíjense que no sabemos qué clase es, simplemente sabemos que es una clase cualquiera. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo proyecto. Ese proyecto va a ser una aplicación de Windows Forms, por ejemplo. Eh, y en esta aplicación de Windows Forms vamos a hacer algo interesante, y es que vamos a cargar unos datos predeterminados que vamos a llamar variables de entorno, y esas variables de entorno van a ser cosas que necesitamos para la aplicación. Supongamos que en la aplicación tenemos algunas variables. Esas variables de entorno las vamos a cargar en algunos labels. Entonces vamos a crear unos labels. Por ejemplo, hablemos de 4 labels diferentes. Y vamos a tenerlos por ahora en blanco. Simplemente les vamos a asignar un nombre. Y por ejemplo, una de las variables de entorno va a hacer referencia al nombre del equipo. Supongamos que vamos a guardar eso. Y supongamos que lo vamos a tener escrito en un lado fijo. Otra va a hacer referencia al, por ejemplo, a la licencia. Otro va a hacer referencia al usuario autorizado, ¿cierto? El que licenció la aplicación.
Y otro, que este sí no va a ser una variable de entorno como tal, o bueno, podríamos poner una variable algo así como em, tiempo de expiración, ¿cierto? Entonces, sin tildes. En cada uno de estos, pues vamos a dejar los textos vacíos. Bien, ya tenemos nuestros labels y ahora vamos a crear estas variables de entorno y para hacerlo vamos a utilizar el archivo que está acá que se llama appconfig. Y si ustedes se fijan, es un archivo XML que de manera predeterminada simplemente dice cuál es la versión de framework que soporta, aun cuando cada proyecto tiene su propia firma a nivel de assembly. Además de estas configuraciones que están aquí, nosotros podemos agregar otras, y en esas otras está la siguiente que vamos a trabajar, que se llama app settings. En ese app settings o configuraciones de la aplicación es donde vamos a incluir nuestras variables de entorno. Entonces vamos a agregar una. Va a tener una llave, o sea el nombre. Esa llave, por ejemplo, va a ser nombre equipo. Y el valor va a ser igual, por ejemplo, a equipo 1. Vamos a tener otra que sea usuario autorizado. Y el valor va a ser, por ejemplo, INPAU. Vamos a agregar una tercera que va a ser, por ejemplo, fecha vencimiento. Y el valor va a ser, por ejemplo, 2015 0601. Una fecha. Y por último vamos a agregar la otra variable que habíamos agregado a nuestro diseño. Miremoslas. Al tipo de licencia. Entonces, que sea licencia. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, que es un trial. ¿Listo? De esa manera hemos agregado nuestras variables de entorno y ya las tenemos disponibles. Ahora lo importante es cómo vamos a hacer para leer esas variables de entorno. ¿Listo? Entonces, para ello, simplemente lo que vamos a hacer es configurar o escribir código al momento de que se cargue el formulario. Entonces, al cargar el formulario, vamos a realizar los procesos necesarios. Antes de poder hacer esos procesos, necesitamos agregar una referencia a nuestro proyecto PLL. Adicionalmente, necesitamos otra cosa, ya no en los proyectos, sino en los assemblies, y necesitamos un assembly específico que se llama system.configuration, y ya vamos a ver para qué necesitamos ese assembly. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que tenemos 4 variables que necesitamos leer. Entonces, por ejemplo, miremos acá, la primera va a ser la licencia. Entonces vamos a leer la licencia primero que todo. La licencia es un string que nos dice qué tipo, qué es. Entonces tenemos aquí la licencia y para eso vamos a utilizar nuestra clase ValoresHelper. Entonces vamos a decir que esto es igual a ValoresHelper y él no la encuentra, entonces simplemente vamos a agregar el using al VLL. Decimos punto obtener valor. ¿Y qué vamos a leer? Necesitamos nuestra o lo que está